Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Hola, bienvenidos a Comunal Podcast. Hoy platicaré con un amigo, socio y fundador de Fundación Comunal. Pato Talavera lleva ya mucho tiempo dedicando su vida en específico a temas de impacto y de inversión social. Él es abogado y se ha especializado mucho en temas de donatarias autorizadas. Y pues para mí siempre es un honor tener a gente que además admiro, pues que quiero y que estimo. Pato, gracias por estar aquí. Un gusto poder platicar por fin. Alineamos los astros para que se diera esta plática. Pues muchas gracias, Aldito. Yo, verdad, ya tenía ganas de estar, me gusta decirle en casa porque lo considero una casa, pero gracias por darme una oportunidad de estar en tu espacio. Es correcto, Patito. Pues ahora sí que cuéntanos cómo empiezas esta transformación de adentrarte al mundo del impacto y de la inversión. Tú pues estudiaste Derecho en la UP, tu papá es pues notario, un notario reconocido, y pues hubiera sido el camino, ¿no? Que luego mucho natural. queremos, exactamente. Pues, ¿cómo empezar? A ver, la verdad es que siempre lo he visto como una virtud y a la vez pues puede llegar a ser un reto, pero esa capacidad o esa curiosidad de cuestionarme todo, pues me lleva a cuestionarme en su momento por qué estudié Derecho, ¿no? Y por qué estoy haciendo lo que estoy estudiando. La parte de haber estudiado Derecho la tengo muy clara, que es, pues al final, y lo decías bien con Javier de la Calle, de ese privilegio que tenemos pues, algunas personas y cómo aprovechas ese privilegio, no solo para el interés propio, sino también para generar algo hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Y esa era mi misión personal durante la carrera y siempre fue, si ya llegué y estoy estudiando en una top universidad de leyes en México, pues tengo que aprovechar esta oportunidad para serme útil para la sociedad, ¿no? Yo empecé en mi carrera en notaría y ahí empecé a tener pues muchos choques con cuáles eran los clientes que más me gustaban, los que en realidad no entendían nada del derecho y son personas pues quizá con un contexto social diferente, eh, y yo me sentía más atado a esas causas, pero había un problema, ¿no? El problema es que no representaban mucho dinero a nivel económico y decía, ¿por qué los casos que más me gustan son los menos atractivos en términos de negocio, ¿no? Entonces eso me llevó, pues obviamente a cuestionarme si este era el camino que yo quería y pues por ahí con algún cliente específicamente que conocemos los dos, José Ernesto Bermejo, especialista en donatarias autorizadas, me extiende la oferta, oye, yo veo que a ti te encantan estas causas, ¿no? ¿Por qué no te vienes de este lado? Y ahí fue donde verdaderamente a esa curiosidad que tengo empecé a atar los hilos, a decir, este sí es un trabajo en donde independientemente del tamaño del cliente estoy generando un impacto, quizá no directamente, pero sí indirectamente. Al final yo siempre he visto a muchas de estas fundaciones como los pioneros en generar frontline un impacto hacia comunidades a las que yo probablemente no llegue, ¿no? Entonces era mi manera de apalancar lo que sí había estudiado y lo que había estado haciendo a algo que se alineara más con mi propósito y misión personal. Y cuando empiezas este cambio, ¿qué te dice pues tu papá principalmente y tus cercanos? Porque yo me acuerdo cuando yo también empezaba comunal, pues incluso mi papá me decía, primero genera riqueza económica para después ayudar a los demás. Y le decía, papá, pues es que no tengo el tiempo garantizado, nadie me garantiza que que llegue ese momento en donde tenga el recurso y el dinero para ayudar a los demás. Y dos, pues la vida, ¿no? La vida creo que es tan efímera que no nos ponemos a cuestionar, como bien decías al inicio, pues que en cualquier momento puede cambiar. Sin duda. Entonces, ¿qué te decían en ese momento y cómo lo tomaron? Esa es una buena pregunta. Al final, siempre he pensado, no sé si todos los países latinos, pero en México mínimo tenemos un contexto cultural muy familiar, ¿no? Y no sé, por decir algo, papá carpintero, hijo carpintero, papá abogado, en este caso hijo abogado, ¿no? Y sin duda, queriendo o no, siempre pues es la vida conocida, el camino recorrido y pensando lo mejor para tus hijos vas a decir, yo quiero que mis hijos, si considero mi vida algo positivo, pues que repita este camino y que aún así lo mejoren, ¿no? Cuando tú llegas con
esa rebeldía como hijo y dices, oye, pues mi camino es Z y no es A, pues obviamente ellos se sienten un poco fuera de esa zona de confort de decir, no sé qué camino va o qué pasos va a dar mi hijo, pero pues tengo que estar seguro de que yo le di las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que esa plática con él, sí él sabía que yo tenía esas herramientas, sí me salía mucho del camino en el que estaba, pero para mí siempre ha sido mira, ¿cuál es mi opción Z? Si yo me topo con pared y la riego y luego la sigo cagando y no llego a algún punto en específico, pero lo intenté, sé que siempre voy a tener este camino abierto y una puerta abierta gracias al esfuerzo no solo de mi papá, sino de mi familia en general, que han puesto estos pasos, ¿no? Entonces, creo que cuando tuvimos esa conversación era muy claro de, no lo sientas como deslealtad, al final es mi manera de vivir la vida y de tomar un riesgo con las herramientas que tú y gracias a ti y a tu apoyo he tenido para experimentar la vida, ¿no? Y empiezas también a tener pues mucho expertise en el tema financiero, ¿no? O sea, no solamente en el tema que ahorita nos platicas más a detalle del cómo ayudar a las donatarias autorizadas y a las organizaciones sin fines de lucro, sino también desde un tema pues financiero, cómo empieza ese camino a llamarte la atención para darle también por ahí. Se me hace una muy buena pregunta en el sentido de que Comunal para mí es un gran ejemplo, ¿no? Y ahorita aterrizo con el ejemplo, pero voy a empezar con lo general. Eh, Cuando yo empecé a dar consultoría a donatarias, que fue justo en pleno COVID o saliendito el COVID, era, oye, pues sé que es abogado, pero ¿cómo le hago para obtener más recursos, no? Y entonces, pues sí, si te lo dicen dos clientes, dices, ok, es un caso excepcional, voy a ver cómo le ayudo. Pero cuando la mayoría de tus clientes, donatarias autorizadas, te dicen, estoy en este problema, pues el problema no es del cliente, el problema es sistémico, ¿no? Entonces, a mí no me hacía sentido y por esa curiosidad yo decía, tiene que haber una respuesta a esto, ¿no? Di con varios pioneros de la respuesta que le están dando a el rol de las finanzas en un mundo mejor, ¿no? Por ahí tienes a Mohamed Yunus hablando de las empresas sociales, tienes a Sir Ronald Cohen hablando de inversión de impacto, ¿no? Tienes a Morgan Simon hablando de cómo hacer que esas inversiones realmente lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? Si buscas generar un impacto. Entonces empezar a empaparme de esos conceptos, yo la verdad es que me enamoré de la mínima idea de decir, oye, pues si ya vemos que en un sector económico tienes fundaciones, tienes al gobierno y tienes empresas privadas, sabemos que puede haber otros, pero esos son los principales, eh, ¿por qué nos estamos enfocando mucho para hablar de impacto y de acciones sostenibles en las fundaciones? La obligación del gobierno de decir, sí, los servicios públicos te tocan a ti, y yo sector privado, pues me lavo las manos, ¿no? Entonces, digo, esa fue mi razón para entender mejor el rol de las finanzas. Obviamente hay estrategias financieras, no solo con fundaciones, sino también con emprendedores sociales y mecanismos muy complejos. Entonces eso ha sido lo que me ha enamorado y me ha atrapado estos últimos años. Y a ti en lo personal, Pato, ¿cuáles son las causas que más te llaman la atención y te gustan? Obviamente, pues, parte que te encanta la naturaleza, no sé si vaya por ahí, pero ¿cuáles son las que más te mueven o te conmueven, pues, con toda tu experiencia que tienes? Sin duda todas me tocan fibras sensibles, ¿no? He visto temas desde labio leporino, cáncer, discapacidades o más bien pues inclusión de capacidades distintas, ¿no? También muchas organizaciones impulsando el movimiento feminista, muchas organizaciones en temas ambientales, pocas culturales, debo decir, en México creo que hay una oportunidad en temas culturales, pero sin duda a mí, ¿cuáles me gustan más o cuáles conecto más con esa causa? En las que hay un foco sistémico, ¿no? En el sentido de, ok, tienes cierta región que quieres proteger, pero si tú hablas nada más de protección ambiental, no puedes dejar de ver que hay un impacto en las comunidades que de esa naturaleza dependen, ¿no? Llámale, pues, quieres proteger el mar de Cortés, pues hay comunidades pesqueras que han vivido de eso durante las últimas 20 generaciones, ¿no? 10 generaciones. Entonces, si para mí un proyecto completo debería ser, si vamos a proteger el medio ambiente, ¿qué estamos haciendo para
incluir económicamente y mejorar la vida también de las personas, ¿no? Entonces, siempre he visto todas las causas ambientales, no las puedes ver sin una doble cara social, ¿no? Y para mí, los proyectos que ven esas dos caras y los complementan son los que más me conectan. ¿Nos pudieras platicar de algún ejemplo que te llame y que te guste? Digo, a mí me encanta el ejemplo de Smartfish. Eh, ¿Por qué? Porque viví en La Paz. Conozco la gran diversidad de marina que existe en el Mar de Cortés, pero por el otro lado tienes esta discrepancia de... Es una zona de alta sequía, de alta pobreza, en donde no hay muchos servicios públicos de primera clase para atender a toda la población. Tienes muchas regiones todavía desconectadas, incluso de luz, de internet, de agua. Entonces, tener esa dicotomía para el mundo de las organizaciones civiles de decir, por un lado tengo uno de los mayores acuarios del mundo y por el otro lado tengo uno de los retos sociales pues, más interesantes que se comparten en muchas regiones del mundo, pues cómo conectas esos dos puntos, ¿no? Y creo que Smartfish en su momento pues conectó muy bien esos dos universos de, si estamos hablando de proteger el mar, tengo que proteger la actividad económica de quienes están ahí, ¿no? Y al final, ¿quiénes son los grandes competidores? El sector privado. Y regreso a mi reflexión de hace rato. Mientras no hagamos esa balanza de tienes a estos smart fishes impulsando a las comunidades pesqueras, enseñándoles a cómo mejorar el valor de su producto, dándoles mayor ingreso y un mayor impacto, no solo a nivel económico, sino social, de oportunidades laborales, eh, pero también como eso lo puedes aprovechar para mover la aguja del sector privado y decir, quieres ser un contramar y que tus platillos sean para el cliente que tú buscas, que es muy consciente de lo que come, no puedes buscar a otro proveedor que no respete tus principios, ¿no? Entonces, para mí, ese modelo sistémico me fascina y sé que hay muchos otros, pero ese para mí es uno que tengo muy presente. Vemos que las empresas, y pues, lo platicamos siempre tú y yo, buscan ser más responsables, buscan este tema y el camino a la sostenibilidad. Vemos que también se habla de ESG y todas las terminologías que a mí en lo personal digo, más allá de ponernos en las terminologías, hay que ponernos a la acción, ¿no? Sí. Pero tú cómo ves esos desafíos en cuanto a las empresas, en verdad, a tener un compromiso y una acción. A ver, a nivel regulatorio, nivel terminología, hay tantos estándares que sin duda lo hacen complejo y regresamos a ese mundo de, pues te pierdes en la complejidad, entonces mejor no hago nada, ¿no? O hago lo que yo entiendo, que está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero sí creo que uno de los mayores retos es cómo hacemos esto más simplista o más entendible, ¿no? Em, pero sin embargo, yo creo que en México en particular, porque vemos muchos países que están muy avanzados, ¿no? Y si vas a las regiones del norte de Europa, pues son pioneros. También países como, pues árabes, como, no sé, Singapur, pues son pioneros, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué está haciendo que los grandes empresarios, que tampoco es que no están en las listas de Forbes número uno, personas más ricas del mundo, no tengan los recursos o el driver para mover esa aguja y cambiar un poco la perspectiva en nivel, ya sea cultura empresarial, ya sea relación con stakeholders como pudieran ser empleados, clientes, la comunidad en donde operan, etcétera, etcétera? Y para mí, pues mi respuesta, que no es única y evidentemente a estos problemas yo creo que sistémicos es difícil darles una respuesta única, pero para mí es un poco el cambio generacional lo que va a ser, más que un reto, más bien va a ser un enabler, ¿no? Tenemos una generación en donde pues los principios eran otros, ¿no? El cómo definías el éxito tanto de una persona como de una empresa, pues es signo de dinero y es alcance o número de productos vendidos, pero no había más herramientas, ¿no? También no estoy diciendo que porque o sea, no las quisieran adoptar, quizá porque no existían, ¿no? Entonces, hoy que sí existen esas herramientas y estamos redefiniendo en estas generaciones y en esta contemporaneidad el cuál es el verdadero éxito de un empresario, una empresaria, el verdadero éxito de una empresa, el verdadero éxito de un país, ¿no?
pues nos estamos cuestionando mucho qué realmente esos elementos que nos hacen buenos, ¿no? Y para mí todavía hay mucha resistencia entre un pensamiento de Milton Friedman en donde pues profit is king a hoy que es purpose is king, ¿no? Entonces ese cambio generacional para mí va a ser clave y eso está siendo al mismo tiempo un reto donde tienes fricción de varias maneras de pensar en estas generaciones. Y lo decías muy bien al principio, ¿no? Esta parte, pues en donde están a la vanguardia, un Mohamed Yunus y todos estos modelos distintos, disruptivos, en donde pues generan un impacto importante, ¿no? Creo que también mencionabas al tema de Javier, que lo tuvimos aquí, de Nacional Monte de Piedad, como pues es un, ¿no? O sea, creo que es algo increíble lo que hacen, la manera en que lo hacen, pero es algo complicado, ¿no? Creo que el sector y el ecosistema de emprendimiento social, tú que lo has vivido muy de cerca, que trabajaste en New Ventures, ¿nos puedes hablar un poquito más cómo está ese ecosistema? Porque suena muy romántico. Yo también cuando empezaba Comunal era muy romántico decir, sí, somos emprendedores sociales y tal, y te das cuenta que no todos en verdad lo son y que obviamente el tema del dinero pues pesa muchísimo. ¿Cómo ves esa parte del ecosistema? El ecosistema yo creo que todavía sigue fragmentado, ¿no? Mientras no tengas un sistema robusto en donde las partes pues hablen entre sí, tienes esta fragmentación y que esa fragmentación muchas veces se puede ver como competencia, se puede ver como malas prácticas, ¿no? Entonces tienes un sector privado que por su lado tiene su agenda y empiezan a haber temas de sostenibilidad porque empiezan algunas regulaciones, ¿no? Tienes un gobierno, digo, en México no me quiero meter al tema del gobierno, pero es un gobierno complejo, ¿no? Con muchos problemas sobre las manos. Y tienes un sector social con estos retos de falta de innovación, ¿no? Falta de recursos financieros, no por las organizaciones per se, sino porque el sistema yo creo que está fallando en algo, ¿no? Y tienes estos otros jugadores que también son los emprendedores sociales que pretenden ser un mix entre la innovación, el impacto y ser más atractivos para el sector privado, ¿no? Pero yo creo que mientras no sepamos conglomerar diferentes perspectivas bajo un tema o varios temas, es difícil poner de acuerdo, ¿no? Y yo en particular, en este tema, pues he estado en muchas causas, como decía, pero hubo una causa en donde vi mucha sinergia. Y hay una organización que se llama Global Opportunity Youth Network aquí en México, que es un chapter de una organización global. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Que a mí se me hace una genialidad en formar ecosistemas, ¿no? Pues te traes al sector privado, que es quien contrata a jóvenes, ¿no? Te traes al sector social, que es quien capacita a jóvenes, quizá de bajos recursos o de esas características que estás buscando incluir. Te traes financiadores que puedan invertir en nuevas innovaciones que se están dando en el mundo, no sé, de EdTech o de tecnología de inclusión o de, no sé, finanzas o inclusión financiera, ¿no? Entonces ya tienes un subgrupo en donde todos hablan de lo mismo. Hablamos de inclusión de jóvenes oportunidad, ¿no? Aquí, nada más para poner la nota, aquí en México solemos decir a los jóvenes oportunidad ninis, ¿no? Pero el nini es, no trabajas porque no quieres o no estudias y es muy imputativo, ¿no? Entonces es algo de lo que están haciendo es también cambiar la dinámica de cómo se entienden estos conceptos para decir, hay que hablar de jóvenes oportunidad porque al final el país va a ser de los jóvenes, ¿no? Y el futuro va a ser de los jóvenes. Pero regresando al punto, para mí esa sinergia y donde todos hablan de lo mismo y todos estamos de acuerdo, hace cosas mágicas, ¿no? Y ayer estaba escuchando una frase de MIT, no me voy a acordar específicamente de las palabras, pero decía algo como, el éxito, puedes llegar al éxito solo, pero nunca vas a llegar al mismo éxito de manera colaborativa, ¿no? Y es ese ejemplo de las sinergias. Para mí, si tuviéramos más de estos espacios en muchas más causas, podríamos ver la magia que hace esa complementariedad de sector civil con sector privado, con gobierno, porque la política pública también es muy importante, ¿no? No sé si eso contesta o Sí, me... ¿no? Y me quedo pensando en un punto que me parece crucial, que son las nuevas generaciones. Creo que nuevas generaciones
partiendo, ¿no? Desde ti, a que traen pues mucho más el chip de ayudar, de participar, de meterse en estos sectores y está viendo pues ese choque, por decirlo así, generacional, de que estamos varias generaciones en el ámbito laboral y que las generaciones tal vez de 50, 60, que están de salida de las empresas y de la forma en la que veían el mundo, veían el impacto, pues obviamente era muy distinto, ¿no? Yo me acuerdo, pues igual, trabajabas las horas nalga y era lo más normal. Y aquí es, Sí. ¿no? Los jóvenes quieren un balance de vida y me parece muy bien en ese sentido que los jóvenes busquen un balance porque no todo es trabajo, evidentemente, pero qué tanto también vemos esa falta de compromiso en los jóvenes, esos retos. A mí me ha tocado verlos. Nos toca también el tema de la falta de sentido y de propósito de los mismos jóvenes. Entonces, por un lado, los ves comprometidos y desde la teoría, pues muy activistas, no sé si sea nada más activismo de redes sociales, y por otro lado, pues los ves sin algún interés en las empresas, sin un compromiso. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? Híjole, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? O sea, digo, lo hemos platicado tú y yo de tu vida en Azteca, ¿no? Y yo creo que era también mi vida, en cierto punto, como ese abogado. En algún punto todos nos imaginamos los abogados. Quien me esté escuchando y sea abogado va a saber a qué me refiero. Pero te imaginas en esa firma global, con casos súper complejos de súper empresas. Y en realidad, pues estás ahí y te sientes en modo zombie porque dices, soy uno aquí y traigo una máscara, pero salgo de aquí y soy otra persona, ¿no? Y yo creo que vivir la vida con diferentes personalidades, yo sé que hay gente que puede, yo, y de lo que entiendo, de lo que hemos platicado tú tampoco, yo no puedo tener una máscara para decir, este soy mi yo empresario y soy ojete o soy súper avaricioso, ¿no? O soy un líder muy cuadrado. Y afuera, cuando me ves en el campo o me ves buceando, soy a toda madre, estoy muy contento, te voy a abrazar, te voy a dar un beso en la frente. Es como, para mí, es un solo Patricio, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. es un solo Aldo. Si me ves en el trabajo, me deberías de ver igual de feliz, igual de radiante que en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todos tenemos amigos, tenemos familiares en donde pues, los ves como ese espíritu triste llegando a trabajar y sale y empieza a recargarse. Sí, como el deber ser, ¿no? Tiene que ser y pues así me tocó y ni modo y así lo acepto y pues ni hablar, ¿no? Y te quedas en la zona de confort. Sí, completamente. Digo, y creo que valdría la pena aquí platicar ahora de tu perspectiva, porque creo que Comunal es un gran ejemplo de todo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, es un gran emprendimiento social en donde tú empiezas al revés, empiezas como un negocio que sí busca un rendimiento, que sí busca prestar servicios que hagan sentido, que generen un impacto, y luego pues creamos una fundación para apalancarnos quizá de llegar a más recursos, porque más recursos en este caso implica más impacto, ¿no? Pues mira, la verdad cuando yo empezaba a ver los términos de emprendimiento social, pues decía, está muy interesante, pero cómo se ve ya, pues fiscal, financieramente y todo esto, porque pues creo que no hay algo que lo respalde, no hay conocimiento alguno, ¿no? Yo que estudié mercadotecnia, pues sí conocía ciertas cosas financieras, fiscales, contables, pero no sabías en verdad. Entonces, yo cuando empiezo comunal digo, pues ¿qué razón social le voy a poner? Pues la más fácil, ¿qué va a ser? Una SAS, que es esta que dejaba el gobierno que hicieras incluso En línea. en línea, te ahorrabas al notario, era algo muy sencillo, por decirlo así, pero a la vez, pues tampoco estaba tan aceptado, ¿no? Yo cuando quería ser proveedor de alguna empresa grandota me decía, pues tu acta constitutiva es esta, como que sí, pues ya decían, bueno, pues ni hablar, ok, está bien, pero como que no estaba bien vista, ¿no? También está muy limitada, creo que puedes ganar hasta cierto tope de recursos económicos, pero más allá de eso, mi punto era ayudar. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo conecto? ¿Cómo genero esa parte de mi propósito bien establecido de querer generar un impacto? Y me tocaba sentarme con fiscalistas y con gente que me decía, vas a ganar lana, pero no eres una donataria, no eres una organización sin fines de lucro, entonces eso te va a costar el IVA y te va a costar a ti en tus márgenes y todo esto. Entonces era algo muy complejo de entender que creo que hoy en día, pues muchos están yendo por ahí, ¿no? Tengo mi donataria autorizada,
en donde genero mis proyectos de impacto y de ayuda y de donativos y todo esto, pero las mismas donatarias autorizadas ya están sacando incluso sus empresas para ellos poder financiarse de otra manera. Hoy en día estamos viviendo un mundo en donde las donatarias autorizadas yo creo que están por, híjole, no sé si acabar con ese modelo, pero sí la están pasando muy mal. O sea, bajar recursos es algo muy difícil, por eso siempre decimos somos de los últimos lugares en participación social. En Estados Unidos creo que es diferente, ahí quien más aporta es la gente a De pie, a pie, ¿no? sí. Entonces, ahí todo el mundo está donando, hay otros incentivos, otras cosas en el sistema, pero lo que buscamos en Comunal simplemente es generar conciencia, que la gente entienda que todos de alguna u otra manera somos parte de este mundo y somos responsables de tomar una acción positiva, uno, hacia los grupos vulnerables, a gente que no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros. Dos, a ayudar a que las empresas, pues obviamente ellas van enfocadas en otro tema, pues cómo te facilito y soy un facilitador para ti, para que generes un impacto positivo, ¿no? Me contratas a mí y yo te llevo ese proyecto de impacto y le doy el seguimiento y todo eso, porque no lo va a hacer tu equipo, ¿no? No lo va a hacer el departamento de marketing, no lo va a hacer el de responsabilidad social, porque hay uno, o sea, no se dan abasto en ese sentido. Entonces, digamos que somos ese facilitador. Ha sido un camino pues, difícil, tú lo has vivido, interesante, pero creo que se ve que hacia allá es donde tenemos que ir, porque sobre todo la gente y los jóvenes lo están exigiendo. Los jóvenes quieren consumir productos más responsables, quieren ser parte de empresas más responsables. A mí me encantaría poder contratar a todos los que nos llegan de, me encanta lo que hacen, no manches, está increíble, es mi trabajo ideal. Y digo, pues sí, la verdad es que sí es un trabajo muy bonito, que te retribuye en todos sentidos, que tienes un balance de vida, de todo, ¿no? Muy dinámico, nunca hacemos casi lo mismo, cada día Completamente. es bastante dinámico, pero sobre todo lo más bonito es conectar con esas causas y con esos grupos que muchas veces, pues, en nuestro día a día no tendríamos acercamiento y contacto, ¿no? ¿Tú hay alguna causa que te conecte más que otra? Híjole, ha variado, ha cambiado. Desde un punto, el tema infantil me llama mucho la atención, ¿no? Estos niños que pues, no tienen oportunidades. A mí el tema que yo creo que más me mueve es un tema de necesidades básicas. ¿Cómo logras cubrir las necesidades básicas del ser humano en cuestión de techo, vivienda, ni siquiera educación, ¿no? O sea, comida, porque creo que la pobreza extrema es una pandemia durísima en nuestro país, en el mundo, y cómo puede haber tantos avances, tanto derroche en cuestión de tecnología, de avances, o sea, cómo te imaginas que los árabes ahorita quieran poner una línea, ¿no? O sea, Line, este proyecto absurdamente caro, ¿no? Que dices, ponte a hacer otras cosas que no tengan un impacto tan ambiental, que puedas resolver más bien la problemática de pobreza en otros sectores, ¿no? Voltea a ver a África, o sea, hay tanto por hacer que me parece pues muy egoísta pensar nada más en, pues miren, no hago estas cosas absurdas en cierto punto. Entonces, esa parte de tener cosas básicas, yo no me imagino y es durísimo cuando vas a convivir con este tipo de gente que vive en un lugar de 3x3 que no sabe si va a comer, que el niño pues no tiene no noción de qué está pasando en la vida y no tiene esa infancia asegurada porque tiene que estar o pidiendo dinero en la calle o tiene que estar drogado para no sentir hambre, o sea, es algo que yo no concibo, o sea, esa desigualdad en cuestión económica es algo que me mueve mucho. Últimamente también me ha movido mucho y es un tema tabú, el tema del abuso sexual infantil, cómo como sociedad podemos estar tan corrompidos Completamente. que haya una demanda a eso, ¿no? O sea, Que haya un mercado. un mercado y muy grande. Entonces, esa parte creo que va muy de la mano con la salud mental, creo que va muy de la mano con esta falta de valores, este contexto de factores de riesgo que vemos en la gente, ¿no? Como en México, pues vemos que si naces pobre, te quedas pobre, pero mi papá me pega, es alcohólico, tal, ¿no? Entonces, todos estos problemas sociales creo que parten de algo que tenemos que empezar a enfrentar y a confrontar, ¿no? De salud mental, pero que me conmueve muchísimo. Y por último, la tercera te diría que el tema de discapacidad e inclusión. Para mí un tema de inclusión
en un mundo que muchas veces lo vemos en cuestión de género, en cuestión de LGBT, y es mucho más pues, de marketing, ¿no? A en verdad a voltear estos grupos que no estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué pasa? Y así hemos crecido muchos, ¿no? Te salías a un restaurante y ves a una persona con discapacidad y es, no lo voltees a ver, hijo. ¿Por? Es una persona. ¿Por qué me Claro. dictas a que no voltee a ver a una persona, ¿no? Y más como niño. O sea, si el niño quiere acercarse y decirle, oye, a una persona en silla de ruedas, ¿qué te pasó? Y le quiere contar su historia, pues ¿qué más da? ¿No? O sea, yo creo que tenemos que empezar a voltear a ver ese sector que es enorme. O sea, creo que hay 20 millones de personas con alguna discapacidad en nuestro país y que no están teniendo tampoco oportunidades y que pues más bien las estamos escondiendo a esas personas. Entonces yo creo que esas tres son de las que más me mueven. Hemos trabajado con muchísimas más y he tenido la fortuna y el privilegio de tener acercamiento con casi, yo creo que con todos los grupos vulnerables, pero pues sí, es como ir cambiando y ir teniendo otra información, ¿no? O sea, tal vez el Sí, del abuso sexual no te lo hubiera dicho hace 2 años por falta de conocimiento del mismo. completamente. Sí, creo que hay un factor conciencia. A mí en ese factor conciencia me hiciste llorar cuando salió el video con Martín Sin, eh, que si En no lo han Entrale. visto lo tienen que ver. Es un claro ejemplo de cómo la inclusión puede cambiar vidas y cómo se vive esa desinclusión Ujú. y la inclusión per se, ¿no? A mí ese me tocó. Pues sí, tal cual, y para que la gente un poquito entienda, Martín es una persona que trabaja con nosotros hace ya casi 4 años y tal cual se ha transformado la vida por tomarlo en cuenta, no por un tema de discapacidad, por un tema de capacidades que él tiene, ¿no? Obviamente él no tuvo las mismas oportunidades, viene de un contexto pues de pobreza y de marginación, pero Martín, yo lo conocí por él el 2019, contratábamos nosotros a personas con discapacidad a que participaran en un torneo de golf aquí en la Ciudad de México del WGC y les dábamos pues, empleo toda esa semana, estaban con nosotros, ahí conocí a varias personas pues, de mucho valor y Martín fue una de ellas. Y yo siempre decía, es que este cuate tiene ganas de hacer, de aprender, pero no tuvo las oportunidades que yo tuve. Entonces, ¿cómo logro en algún momento contratarlo? Ahí no tenía la posibilidad de contratarlo de Cajes del manera... emprendedor. Sí, 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 tal cual. Y posteriormente, como en 2020, queríamos hacer un proyecto en donde capacitáramos a personas con discapacidad a que ellos puedan ser como community managers de organizaciones sin fines de lucro y que nos pagaran a nosotros y nosotros gestionar toda esa parte, emplearlos y todo. Y pues Martín estuvo desde un inicio, quedó con nosotros y él te lo puede decir. O sea, él tuvo temas de depresión, intentos de suicidio, todo por su situación y su falta de oportunidades, pero las ganas, el corazón y todo lo tiene. Entonces, el voltear a ver a eso como esa persona, como a Martín, como ese ser, quitándole esas etiquetas sociales, fue algo maravilloso y hoy es un elemento que, o sea, no lo dejamos ir y sigue creciendo y sigue aprendiendo y sigue metiéndole y creo que eso es algo de lo que se trata la vida, porque luego las empresas pues con el afán de llenar, ¿no? Una expectativa de responsabilidad social, los tienen ahí. Incluso él nos dijo, yo trabajé en lugares en donde me preferían tener casi en el aparador, ¿no? En restaurantes, cuando yo tenía la capacidad de ser gerente, pero no me la daban, porque pues para ellos era mejor tenerme ahí pues casi casi de adorno, ¿no? Decir, mira, sí tengo personas con discapacidad. Entonces yo creo que las empresas, y regresando a ese punto, Pato, tienen mucho por hacer. Creo que hay un sector que debe de hacer muchas cosas porque hoy en día los problemas son tan grandes que no nos estamos dando abasto como país. ¿Tú qué opinas sobre el tema tanto de las empresas, de cómo sí ha habido una evolución en eso, y por otro lado también del sector de las organizaciones, que ahí sí pues es tu mero mole y yo simplemente opino un poquito más desde mi experiencia? A mí lo que me apasiona de las empresas es pues, esa capacidad de generar un cambio, ¿no? Sobre todo por el potencial que tienen. Vivimos en un punto en la historia en donde pues, tenemos monopolios que no existían hace 100 años, ¿no? En su momento fue Ford de los primeros monopolios y hoy sigue siendo un monopolio, bueno, no monopolio, o sea, una empresa grande, ¿no? Pero pues ya son grandes imperios, incluso hay imperios como empresa que valen más que países, ¿no? Completamente. Entonces, Deberían de generar un impacto a ese nivel. entonces para mí es pues esa responsabilidad también
Hoy, bien lo decías, ¿no? Las tendencias pues, vienen cambios generacionales donde ya nosotros como consumidores también tenemos otro tipo de pensamiento, otro tipo de preocupaciones y también los gobiernos deberían de estar preocupados por cómo cumplir metas globales de compromisos hacia un mundo mejor, como son los ODS que bien conocemos, Objetivos de Desarrollo Sostenible para quien no haya escuchado esa palabra, que si bien lo vemos, esos son para 2030 y aquí en México a nuestra querida Claudia le va a tocar reportar y decir, llegué o no llegué, ¿no? Hacen falta 2 dedos en la frente para decir en México no estamos ni cerca, ¿no? Pero al final, si nosotros somos quienes de alguna manera aportamos, o normalmente veríamos que nosotros aportamos con nuestra cartera simplemente los impuestos y se nos olvida a veces que votamos con nuestra cartera, ¿no? Y ese votar con nuestra cartera tiene muchas perspectivas, tanto en qué consumimos, cómo nos vestimos, qué productos usamos, qué coches manejamos, ¿no? Todo eso, queramos o no, genera un impacto, ¿no? Y también algo de lo que no se habla mucho es dónde está invertido tu dinero, ¿no? Esto es algo que toca Morgan Simon muy bien nos damos cuenta que el dinero de las personas está generando un impacto negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque están en industrias que son altamente atractivas para la inclusión financiera, para high profit, ¿no? Tener mis rendimientos, pero están generando un impacto negativo. Entonces, del otro lado, quienes están recibiendo todo ese dinero son las empresas, que bien decíamos son estos monopolios, y para mí dentro de sus estrategias, todavía falta mucho integrar de manera más objetiva y clara el qué estamos haciendo para que ellas también contribuyan. Hay buenos ejemplos, ¿no? O sea, para mí un Patagonia es un ejemplo clarísimo de cómo debería de ser, en donde si bien te dicen, oye, yo sé que soy una empresa que produce, sé que sí genera un impacto, pero ese impacto lo estoy mitigando así, así, así. Mis productores de algodón son de esta calidad, están certificados, yo los certifico, yo los capacito, yo hago que si ellos le venden a alguien más, se lo vendan a un mejor precio, ¿no? Que se los vendan bajo estos estándares de sustentabilidad, ¿no? Eh, entonces ellos se involucran desde la compra hasta la producción en una cadena completamente consciente y responsable, que siempre es perfectible, o sea, no voy a decir que es el modelo perfecto, ¿no? Pero sí es el mejor modelo que conozco hasta ahorita. Para mí también haber trabajado con empresas como Coca-Cola, que son empresas que están en el ojo del huracán, porque pues tienen muchas lluvias de temas de comunicación, pero para mí llega su director y hablemos específicamente del agua, ¿no? Oye, si no hay agua, no hay negocio, punto, ¿no? Y creo que eso es lo que a veces se olvida a las grandes empresas y a los empresarios que la están dirigiendo, de parece broma, pero no es broma, que te vas a quedar sin negocio si te quedas con Sí, los materia prima. recursos naturales son limitados. Entonces, pues a mí ese ejemplo de Coca-Cola, que es un gran corporativo, y nada más por poner un ejemplo en el que yo sí estaba involucrado, ¿no? Pero como estos, hay miles, en donde designan ya una parte muy grande de su presupuesto a decir, si nosotros no estamos haciendo nada por, uno, reducir el agua que necesitamos para venderte 1 litro de coca, y dos, para infiltrar más agua de las que estamos extrayendo, estamos siendo parte del problema, ¿no? Entonces, creo que ese es el tipo de soluciones que deberíamos de estar viendo en las empresas, ¿no? O sea, no importa qué te dediques, tienes que estar haciendo algo por pues, mantener tu propia sustentabilidad financiera por la materia prima, por la capacidad de tus clientes, ¿no? Y esos gustos, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a ver muchas de estas sinergias mientras ya van avanzando las regulaciones, mientras ya vamos creciendo las generaciones que estamos pidiendo estos, ¿no? Y creo que eso es algo que me ilusiona. No sé si algo se me está yendo a la pregunta que me hiciste. No, y me encanta el ejemplo que pones, creo que es un ejemplo controversial incluso porque los jóvenes no es el primer contaminante Coca-Cola, pero no saben todo lo que recicla y todo lo que genera. Es el principal, ¿no? Para hacer una Coca-Cola son 5 litros, no, es 1.6 litros o no sé cuántos, es muy bajo, ¿no? Pero más allá de eso, también para mí es un producto que tú tienes la capacidad de elegir, ¿no? Creo que ahí es entender que la gente, pues, si no quieres, pues no consumas.
tal cual, ¿no? Ahí está oferta y demanda perfecta del mercado. Si tanto hate, pues no la consumas. Pero tienes esa parte contradictoria de los jóvenes. Yo una vez igual incluso platicaba aquí con la gente de Comunal y les decía, sí, criticamos y nos sentimos esta bandera activista, ¿no? Criticando al fast fashion y criticando a Coca-Cola o a los grandotes, pero bien que llega al fin de semana y me estoy echando acá las drogas, Mi cubita. mi cubita, déjate la cubita, las drogas ilegales, ¿no? O sea, ahorita vemos esta tendencia a que los ácidos, el M o no sé qué, y les digo, eso sí es un impacto negativo, Sí. porque para que llegue para a ti esa droga, sí tuvo que haber muerte, sí tuvo que haber violencia, sí tuvo que haber tantas cosas, pero te haces el hippie buena onda diciendo que Coca-Cola está mal, ¿no? Entonces, esa incongruencia de los jóvenes también la tenemos que reflexionar y como me encanta lo que decías al principio, cuestionarme todo. ¿De dónde viene esto que estoy sacando? O sea, y para mí el tema de las drogas en específico es el tema más egoísta que puede haber, porque por tú pasarla bien 3, 4 o 5 horas o no sé lo que te dure el efecto, genera un impacto totalmente negativo en la sociedad, de matanzas, de violencias, de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero estamos siendo parte del problema, pero somos muy buenos para señalar a las empresas grandes por ser las grandes, ¿no? Entonces, me está costando un poquito luego entender esa parte de los jóvenes, que creo que sí hay forma en que recapacitemos. Obviamente todas las empresas tienen un área de oportunidad, todas, incluso Patagonia lo dice, pues qué sería lo mejor que no existiera, ¿no? O Sí. sea, simplemente por el hecho de existir ya estoy generando un impacto negativo. Pero ahí yo creo que viene la visión, pues, de los líderes y la visión de Yvon Chouinard de decir, yo voy a hacer que esto sea pues sí, algo que me deje un patrimonio a mí, a mis hijos, a mi gente, a mis cercanos, a la gente que trabaja, o sea, que sea un trabajo digno, remunerado y todo eso, pero lo que quede de utilidad lo voy a reinvertir para generar proyectos de impacto, me parece algo espectacular, ¿no? Que creo que más deberían de tomar ese camino y no solamente esta avaricia desmedida de decir todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí y tengo guardados en el banco miles de millones de dólares y no hago ningún impacto, ¿no? Y siempre quiero más y siempre quiero más y siempre quiero más. Entonces yo creo que también esa avaricia desmedida pues de las personas tiene que cambiar, ¿no? Tiene que pasar hacia no ser un consumismo desmedido, no generar un impacto y siempre buscar un balance, ¿no? Y creo que ese balance es importante porque la misma salud mental va muy de la mano de eso, porque Sí. pensamos que la felicidad está en las cosas o nos han enseñado, nos han dictado que depende del exterior y no, pues la felicidad está en el interior, no depende de si voy a tener un Ferrari, un yate o hasta la parte familiar, ¿no? No depende si voy a tener novia, no depende si voy a tener hijos, o sea, depende de mí exclusivamente De la espiritualidad. de la espiritualidad y de ser conscientes. Creo que también hoy vemos un movimiento fuerte en cuestión motivacional que está aprovechando esta vulnerabilidad de las personas. O sea, yo creo que hoy la gente sí está teniendo mayor conciencia, ¿no? Por ejemplo, tratas de ser más consciente en el uso de plásticos de un solo uso, de las cosas que consumes, de yoga, de hacer ejercicio, de comer mejor, pero todavía nos falta hacia retribuir, ¿no? Hacia regresar y dar hacia la gente. O sea, no somos, y las empresas tampoco, o sea, un balance de impacto cero. Al contrario, debería ser un impacto positivo Sí. hacia el mundo. Escuchaba hace poco, hay una tendencia a nivel turístico que es leave no trace, ¿no? Y hace poco veía, es al revés, ¿no? Si ya viniste, deja el lugar mejor de lo que estaba, ¿no? Exactamente. Planta un árbol, no sé, quita, obviamente la basura es parte del trace, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer para dejar mejor este lugar? Y creo que hacia allá deberíamos de ir con las prácticas dentro del sistema de sostenibilidad. Si hablamos de regeneración, es como el pico de lo óptimo, ¿no? En esta economía circular y el cómo nos convertimos más bien en personas regenerativas y nuestra huella tiene que ser positiva en vez de neutra o negativa. A mí esa sería como el ideal. Pero sí creo que parte desde una conciencia, y como bien dices, de la información. Creo que puede haber muchas tendencias y es muy bonito que haya tendencias porque esas luego se convierten, ojalá y sí, en esos hábitos y en esa forma de vida. Pero hoy yo sí creo que estamos
muy lejos de estos objetivos de Sin desarrollo duda. sostenible. Lo decía Antonio Guterres, estamos al 17%. En general hay unos que estamos retrocediendo, de hecho, pero que no veamos, o sea, como humanos, que no aprendamos de ver el problema tan en la cara como lo tenemos, el tema del cambio climático, y de verdad no hagamos algún cambio. Y ahí sí creo que sí corresponde de los grandotes, ¿no? Porque pues sí, yo puedo tal vez no consumir popotes y desechables, y así si pienso mucha gente, claro que se puede hacer un cambio, pero las emisiones y todo esto de energías renovables y de tanto impacto sí debemos de cambiar, ¿no? O sea, esas formas de pensar que las comunidades más marginadas son las que menos impacto generan negativo en la tierra y que los que más tienen sean los que más le dan en la torre, es algo que seguimos entrando en esta parte de, como decíamos, ¿no? De Dicotomías. dicotomías de los dos mundos. Hoy en día, Patito, estás entrando a un cambio hacia ahora trabajar en una organización. Estás empezando, pues, a formar parte de las soluciones. ¿Qué te gustaría en tus siguientes 2, 3 años? ¿Dónde te ves en ese sentido de temas de impacto? Ahorita me estoy dedicando al tema del agua. El agua es también de esos temas que es complejo, complejo y sistémico, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua la necesitas para todo. La necesitas para vivir, para respirar, para crecer. La necesitas para hacer negocios. La necesitas para bañarte. La necesitas para tratarla. La necesitas para energía. Entonces, creo que es un solo elemento de los muchos que también hay que toca a todas las personas. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres pobre, si eres rico, si eres empresa grande, si eres empresa chica. No importa si eres México, si eres Perú, si eres África, ¿no? Eh, el agua es lo mismo para todos y creo que hoy le estamos viendo un valor diferente, ¿no? Y ese valor es como no aprendemos hasta que no lo tenemos. Ujú. Hoy que ya sentimos que nos respira la nuca, ya empezamos a ver el A agua como valorarlo. un oro, ¿no? Entonces, para mí estos proyectos, y también son de diversa naturaleza, porque como el agua es para todos y toca todas las industrias, pues tenemos proyectos desde agricultura, desde reparación de tuberías, que es algo muy importante, ¿no? Desde uso eficiente del agua en industrias y en hogares, desde recarga de acuíferos con proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, proyectos de tratamiento de agua, ¿no? Hay tantos tipos de proyectos tocando tantas industrias que, como bien decías, en Comunal nunca vemos lo mismo, pues de este lado tampoco estoy viendo lo mismo todos los días y me apasiona ver pues más de este tipo de proyectos. Ahorita me estoy enfocando en México, sí he visto proyectos también en Latinoamérica, como en países como Brasil, Chile y Perú. Me gustaría estar viendo más de estos proyectos, me gustaría estar moviendo la aguja a traer más lana para generar más impacto con esta calidad de proyectos. Y algo en particular que me gusta de estos proyectos es que hoy sí tenemos una metodología para decir, tienes esta capacidad para generar este impacto y ese impacto se mide en millones de litros, obviamente también en millones de vidas impactadas y demás, depende mucho de la naturaleza del proyecto, pero cuando tienes ese estándar es como, ya no puedes venir a chamaquearme, ¿no? O sea, cuéntame qué vas a hacer, cuéntame cómo lo vas a hacer, cuánto dinero necesitamos, perfecto. Ya sé cuál es mi retorno son millones de litros. Y eso se puede comprobar, se puede auditar y obviamente tiene sus riesgos como todas proyecciones, pero eso es lo que estoy haciendo ahorita y lo que me gustará hacer durante los siguientes 5 o 10 años de mi vida. No sé cómo se vaya a ver después, pero mientras tanto estoy enamorado del agua. Ahorita lo decías, esa parte, ¿no? De compararlo con el oro. Qué importante es entender y que la gente entendamos ese valor que le damos a las cosas. Yo no quiero que pensemos aquí que satanizo el dinero, que satanizo los lujos, ni mucho menos, pero sobre todo es el valor que les damos, ¿no? O sea, cómo tal vez pones un reloj Rolex en África y pues, no le dan el valor porque pues, 100%. no nos interesa, ¿no? Pero aquí la gente se vuelve loca por que va a ser el lanzamiento del iPhone 35, ¿no? Y es como, brother, hay que darle el valor real, espiritual, humano hacia las cosas, pues como eso, como cosas, ¿no? Pero yo creo que regresando a esto de los recursos naturales que están limitados, que hoy en día nos los acabamos a mitad de año, ¿no? Con el Overshoot Day,
va a haber regulaciones en donde les den a las empresas, oye, eres Coca y solo tienes tantos litros, ya, no hagas más, ¿me explico? O sea, o las mismas empresas que se limiten a decir, oye, pues con esto es con lo que tengo, ¿no? No tengo que crecer a 2 dígitos todos los años, no tengo que, simplemente coexiste, está, genera, impacta y no trates esta forma de crecer desmedidamente, ¿no? Yo creo que sí debería de haber pues multas, sanciones, impuestos y cosas a este tema de los recursos naturales, pues porque son de todos y lo vemos con el agua. Hace nada estábamos en una sequía y llegaba el día cero y ahorita están las lluvias a lo loco, pero eso es la realidad del cambio climático que no estamos viendo y que, repito, sí parte de una conciencia pues de los de arriba o de la gente en general que tenga que generar un cambio, ¿no? Sí, creo que, o sea, hablando del tema de agua, para mí fue este año en particular en México y a nivel global, ¿eh? Fue un antes y un después en decir, no nos habíamos cuestionado el cómo estábamos consumiendo agua. No estoy diciendo en todas las comunidades, yo creo que hay zonas muy avanzadas y otras como México que vamos muy atrasados, ¿no? Eh, pero sí fue un antes y un después. No sé si se deba solo al cambio generacional, no sé si también implica mayor conciencia de qué es el cambio climático y los efectos, tanto a nivel empresarial, personal, a nivel económico en el país. Entonces sí fue para mí bueno ver más conciencia de qué implicaba el agua cero y que eso cambie las conciencias de las personas para darle ese valor que antes no tenía, ¿no? El agua. Sí, que piensas que es algo, ¿no? Abro la llave y es un Y ahí recurso está, y a toda infinito y ahí madre. estará siempre, y lo otro lo ves como algo aspiracional social que pues, no tiene sentido, Sí, ¿no? 100%. Patito, lanzaste Inercia Podcast que ya hace casi un año, Ya vamos casi, bueno, sí, un año y medio. en donde hablas justamente del rol del sector privado en cuestión de los consumidores, de sostenibilidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia de entrevistar a gente pues, en el sector, de tener un podcast? Pues ha sido, digo, estamos aquí hoy en tu casa y seguro este episodio lo vamos a publicar desde Inercia, entonces también cuando lleguen a este punto van a saber por qué fue esta entrevista. Pero ha sido particularmente rico en el sentido de es el espacio de Pau y mío, en donde si bien nosotros sabemos que está el ecosistema en general, ¿no? Nosotros estamos apuntándole a esos grandes peces que tienen esa capacidad de mover la aguja, ¿no? Quizá no siempre nos dirigimos a esa empresa o a ese director o a esa directora, pero nos dirigimos a sus partes interesadas, ¿no? Donde, ¿quiénes son sus partes interesadas? Sus colaboradores, sus consumidores, sus inversionistas, ¿no? Las comunidades donde están operando. Y para mí, si logramos generar esa conciencia, vamos a lograr una exigencia mayor de excelencia en cuanto a sostenibilidad, porque cuando nosotros empezamos a exigir y lo estamos viendo, vamos a poder ayudar a esa transición de cómo mejoramos que las empresas que están generando el mayor impacto lo conviertan en algo o neutro o positivo o menos peor, aunque sea, ¿no? Entonces, es un poco lo que platicamos de estándares, platicamos de reportes, platicamos de historias, platicamos de cadenas de valor, platicamos de inversiones que puedes hacer tú como persona o dónde tener tu lana para generar un impacto mejor, ¿no? O sea, son muchos conceptos, pero todo hablando a cómo mover la aguja del sector privado y de la lana privada hacia un bien mejor. ¿Dónde los puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify principalmente. También estamos en Amazon y bueno, nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y LinkedIn, que es donde principalmente publicamos. Patito, pues podríamos estar aquí horas platicando, Sin duda. pero quisiera terminar esta gran charla con la pregunta que le hago a todos. Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Yo cambiaría de México que tendríamos que estar abiertos más a cagarla, ¿no? Y, y más a cagarla en el sentido de que la cultura en general debería de tener ese apoyo para que un Aldo, un Pato, un quien sea, un Martincín, ¿no? Que esté dispuesto a tomar un riesgo
tenga esas redes de apoyo, ya sea financiamiento, ya sea cuates, ya sea todo, que digan, ¿sabes qué? Cagarla es lo óptimo, ¿no? Ujú. Dime una persona que haya sido exitosa sin cagarla, no existe, ¿no? Pero a nivel cultural en México seguimos con la idea de no, ¿cómo te comparas en la escuela? Pues el que sacó 10 y campanita y a partir de él es el chingón, todo lo demás también babosos, ¿no? Entonces, castigas mucho el fracaso, ¿no? Y eso se ve mucho en la calidad de empresas que tenemos, en la calidad de innovaciones sociales, tecnológicas y demás. Y no porque no tengamos los recursos ni tengamos la capacidad, ¿no? Sino porque no existen esas redes de apoyo o ese apetito también de las personas de tomar ese riesgo, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, digo, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero está pasando las Olimpiadas, ¿no? Y las Olimpiadas, no es que México no tenga a mexicanos y mexicanas que puedan ser materia de medallas de oro. Es que no hay esas redes para decir, ¿sabes qué? Aquí estamos para apoyarte, para que vayas, la cagues si la tienes que cagar, regreses con nosotros y te vas en 4 años, 6 años otra vez a intentarlo. Creo que mientras no tengamos esas redes de apoyo, vamos a seguir estando como, sé que tú usas mucho ese ejemplo, pero como cangrejos, ¿no? Tal cual. Jalándonos a la misma cubeta. Yo creo que más bien hay que apoyar a tomar más riesgos, a ser más innovadores. Y obviamente para eso se necesita recurso, pero creo que el recurso está, nada más está mal manejado. Y sin duda es de donde se aprende, ¿no? Siempre tocando fondo, cayéndote, es donde aprendes y donde en verdad a través de la resiliencia sales adelante y optas por lo mejor. Sin duda creo que es una gran respuesta. Pues Patito, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos pues tu conocimiento, tu tiempo y todo lo que haces. Sabes que te quiero mucho. Yo también Y te pues a quiero mucho. todos, gracias por escucharnos, gracias por compartir. Y pues los invitamos a que escuchen también podcasts que generan valor, que generan un impacto positivo, como es Inercia Podcast. Y pues a todos, gracias. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a todos.